Siguen las caricias traicioneras, gente en vivo, gente en tu tubo. Estamos en el 1125809360 recibiendo absolutamente todas sus traiciones, hechas o recibidas. Rememoren, recuerden, piensen cuándo traicionaron, cuándo fueron traicionadas y enseguida en Caricias y la gente vamos a estar hablando. Recuerden también, gente en tu tubo particularmente, darle manito a este video, gente en tu tubo. Y quiero mandar un saludo. Cristian dice alguien por mensaje, mandale un saludo a Emi, que es gente y cumple a las 12:05. Feliz tristaños, Emi, los estamos viendo por tu tubo. Les queremos y queremos felicitar a Eliza por su nuevo fondo. ¿Estás contenta con tu fondo? Porque la gente se puso bien. Permitite la duda. Sí, se ve que era un tema que alteraba muchísimo a las personas que estaban en tu tubo. Sí, había campañas. ¿Está muy bajo? Ahí está el señor Tomás Ilián diciendo levantara porque si no el fondo no se ve. Juan Rufo. No se ve el fondo. Perdón, quiero decir algo. Está mandando mucha gente a Memoldrios Sí. sobre el juego que tenemos, la sopa de letras. Mucha gente mandó. Todavía nadie ganó, ¿eh? Epa. Perdón, todavía Todavía no está ganó vacante. nadie. Está vacante. Está vacante la sopa de letras de tu tubo para ganar los premiazos de @WestGrowShop. Así que @WestGrowShop. ¿Cuántas faltan? ¿Se sabe cuántas palabras faltan encontrar? No. Porque ¿Quieren que lo digamos? ¿Cuántas son en total? ¿cuántas son en total? En total son 14 palabras. Tienen que encontrar 14 palabras en la sopa de letras para ganar los premios de West Grow Shop, que están buenísimos. Bueno, Elisa, ¿contenta con el fondo? Sí. Vamos a estar listes entonces para escuchar lo que viene ahora, que es Study Bar. Luego mirá cómo te quedaste con el látigo en la mano. No, luego de la emoción que provocó el Tortuga Bullard, Antorcha Bullard. Pico de mensajes y pico de creatividad en los acuagauchos de Antorcha Bullard. Muy buena la tapa de Juli, nuestra diseñadora. Y muy buenos los memes de la gente. Hay una comunidad memal interesantísima. Ya en la gente, la categoría de gente es fabulosa en sí misma. Sí, ¿viste? sí. Mensajes que a veces te mandan en gente que se reconoce como gente. Que Sí. se dicen, no sabía que era gente. Y el otro lo entiende. Es como el código interno más bizarro del mundo, ¿viste? Porque nunca ¿Cómo mencionas bizarro el es? producto. Identidad en su estado puro. La Hoy vamos, identidad de la gente. hoy vamos a estar hablando de alguien que vamos a ver al final de todo este storyboard si es o no gente. Les propongo bien. eso. Voy a sacar Porque- El Gentest. Saca el Gentest. Lo voy a sacar. Porque hoy tenemos, hoy tocaba Caricias la traición. Y a mí me pasa que por el fanatismo de mi madre por Mel Gibson, a mí me dicen traición y a mí se me viene una imagen en la cabeza, que es en La fabulosa Corazón Valiente, peliculón. Sí. Hay una gran escena donde William Wallace en el medio del campo de batalla descubre que su amigo lo había traicionado, ¿no? Así te lo presenta Mel, digamos, que es Robert de Bruce, ¿no? Y él le saca esa careta en el medio del campo de batalla y dice ¡no! Y ahí tiene esa gran performance, Mel, donde mira a cámara y te muestra su corazón partido por la traición. Ahora, Que es valiente, además. sí, que es muy valiente. ¿Qué es lo que pasa? Esto que es medio el epítome de la traición, digamos, nunca pasó. O sea, históricamente es una absoluta licencia artística de Mel Gibson, y eso no fue real. Y de hecho, Robert de Bruce, que es esta persona que en la película está reducida meramente casi que a ese traidor. rol, digamos, a traidor, Sí. fue de hecho una persona importantísima en la historia escocesa. Entonces, este storyboard es sobre Robert de Bruce, el traidor de Corazón Valiente. O sea, Mel Gibson lo reduce a una escena, que hoy casi es un meme, digamos, y es una persona que casi que fundó la historia escocesa, digamos. Mira. Interesantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a remontarnos un poquito antes incluso de William Wallace. Hay un contexto. Robert de Bruce nace el 11 de julio de 1274. Él era un descendiente noble de nobleza gaélica y escocesa. Por ende, por herencia, era conde de Anandale y conde de Carry, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Alexander III, rey de los escoceses, se cae del caballo, la gran Superman, y se muere. El único descendiente vivo era una nieta, ¿sí? Una nieta Margaret, el único problema es que tenía 7 años. Uy. Entonces, como siempre, cuando hay un pequeño niño al poder, se arma generar un consejo de regencia, ¿viste? Tipo adultos que supervisan ese poder y lo ordenan y qué sé yo. Eso no habría sido tan problemático, si bien ya es problemático de por sí, pero la niña reina muere también. O sea, Margaret... ¿A los 7 años? A los 7 años muere en 1290 y ahí ya básicamente se acaba una dinastía de 200 años de una casa y hay una suerte de
¿Viste? Esto pasaba mucho en Game of Thrones, que usaba este término. San. El claim al trono, ¿viste? Sí. El derecho al trono. Bueno, ahí hay una suerte de pico en alza de claims al trono, porque se genera un vacío de poder. O sea, el problema que vos tenés... Acefalía. Sí, la realidad es que hay una regla implícita en la política, que es que nunca hay vacíos en la política. Cuando hay un vacío, alguien lo llena. El problema acá es que había una suerte de empate catastrófico en esa ordenanza de poder. De hecho, hay... ¿Y Dios qué decía? Vamos a ver qué decía Dios a todo esto, Ok. porque dice mucho en todo esto Dios. Hay 13 reclamos al trono, o sea, 13 familias nobles, entre las cuales estaba la de Robert de Bruce, dicen, che, yo estoy para ser rey de Escocia. Soy para esa. Sí, Yendo. estoy, firmo, me apunto, me anoto. I am. ¿Cuál es el problema? Al tener 13 reclamos al trono, básicamente dicen, el principal peligro del desgobierno es la anarquía, es el despoder. Te diría que es el peor de los escenarios. Un mal gobierno es preferible a ningún gobierno. Eso es una cosa interesante, es una opinión Claro. personal igual, pero hay que ver. Lo que los tipos temían en ese caso era entrar en una guerra civil fratricida. Saben lo dolorosa y terrible que son para las historias de una patria una guerra civil. No te repones nunca, es una herida para siempre, o al menos te toma muchos años en términos generacionales, es vecino contra vecino, es un garrón. Entonces los tipos que dicen, le piden al rey Eduardo de Inglaterra que arbitre el proceso. ¿Te Oh, parece, amigo? y Qué decisión rara igual. ¿cuándo salió bien pedirle a Inglaterra que se meta y arbitre algo? Escocia ¿no? necesitaba un amigue que le diga, ¿te parece? Claro, tipo, no sé si es por ahí, ¿viste? No sé si Inglaterra... Garpale un árbitro otro. Sí. Claro. Que venga con las tarjetas, el silbato. Ahí es donde se mete el rey Eduardo, cuyo apodo era Longshanks. ¿Por qué? Por patas largas. Medía más... Mira, esto es una boludez, pero estamos en el 1200, acuérdense. Me hace acordar un capítulo de Padre de Familia donde encuentran a Jesús en tiempo real y como estadísticamente la gente era mucho más baja antes, tipo Jesús mide 1 metro y es como toda una escena incómoda donde le dicen, ¿vos sos Jesús? Sí, ¿Estás ¿cuál es el seguro problema? que sos ¿Entendés? Yo soy Jesús. Bueno, el chabón Eduardo medía 1,80 m, no es tanto, pero era tipo... Es gigante, ¿Estás ¿entendés? jodiendo? Sí, boludo, de verdad. O sea, llegaba Eduardo y tipo, ¡oh, no! Es el gigante. Yo medía 1,80 m, ¿entendés? No era Shaquille O'Neal, digamos, pero bueno, era tipo legendariamente gigante el En chabón. el año Luca 2, En el medías año 1,80 m. el Isla año- de hoy... Isla de hoy Sí. son 2 metros. 2,10. No, Bien. el chabón en el 1200 era como, no, es el gigante Eduardo, es un monstruo. Yo lo he visto una vez, ¿entendés? Claro, al borde de pensarlo un dios. Claro, no, había elementos mitológicos. ¿viste? Como Sí, para seguro. no verlo. Sí, 1,80 exacto. mide. Eso hacían los pueblerinos ahí. Los pueblerinos, gente, metían mucho ese... Como para no verlo. ¿Eh? Bueno. ¿De dónde eran? ¿Y sí? Ahí es donde se empieza a meter Eduardo I, rey de Inglaterra, pero medio que lo invitan a pasar. Eso es lo interesante en el contexto de independencia escocesa, que después es a lo que se va a revelar William Wallace, ¿no? Entonces ahí lo eligen a John Balliol, una de las casas, como para ser medio, en realidad, alto títere de Eduardo. Pero lo que viene pasando es que ¿Eduardo Valde? Balliol. cada vez gana más terreno. O sea, gana vez más terreno hasta que directamente invade Escocia. O sea, el tipo agarra y aprovecha ese vacío de poder para hacerse del mando de Escocia. Fue como un caballo de Troya, pero hecho por los mismos. a los que Armado le por metían ellos. a la Ah, jugada. che, Capaz si que les metemos- convenía la guerra civil. Hay que ver, no sé, hay que ver. Imagínate. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Hay una excusa boluda de una invasión territorial, de una disputa, y con eso Eduardo se agarra y dice, ah, no, esto está bajo control, esto está, no sé, no, Infectadura. no se puede Sí. más, autogolpe, soy Eduardo, ¿entendés? Bueno, 1297, ahí arranca la rebelión de William Wallace. Todo esto, o sea, Mel Gibson, que hace una fabulosa película, no lo cuenta, ¿viste? Mel Gibson, primero que William Wallace también era otro descendiente noble de por ahí, no era un campesino medio iracundo como la historia loca de Mel. Era ¿viste? uno de los 13. Sí, no, estaba ahí dando vuelta, ¿viste? Era otro más de ese palo. Tampoco había un derecho de prima nocte donde venía el rey y garchaba, ¿viste? Las esposas recién casadas. Era como tipo, no pude ser más cruel. Mi Inglaterra". semen. Claro, no era tan así, pero sí era cierto que los tipos lo invitaron sobre un vacío de poder enorme. Y William Wallace se revela. Empieza a tener éxitos militares. ¿Qué es lo que sucede? A Robert de Bruce, de hecho, Eduardo lo manda a combatir contra Wallace. Y ahí Robert hace su primer cambiazo de bando, porque se une a William Wallace. ¿Se O sea, entiende? traiciona a Edward. Traiciona a Eduardo de Inglaterra en nombre de los escoceses. Bien. Wallace gana la batalla de Stirling, gran pelea tremenda, mientras Robert era un poco como la pata diplomática. ¿Qué pasa? Robert, al tener su condensación política simbólica, su nobleza, su linaje, era un gobernante posible. La realidad es que William tenía como menos claim al trono, era como una postura más radicalizada, era el tipo más, era un trosco William Wallace, entonces Claro. era tipo todo por el todo, el cielo por asalto, y había otros como Robert de Bruce que era tipo, che, negociemos esto, ¿viste? Vamos a sacarla, va a salir.
Esto Mel Gibson lo interpretó como que ¡no! Lo traicionó en el medio del campo de batalla, ¿viste? Con ese xenón. Eso, insisto, nunca sucedió. ¿Qué es lo que sucede? Wallace cae. O sea, en Falkirk el chabón pierde militarmente. Por ende, pierde su título de guardián de los escoceses. Y los eligen a Robert de Bruce y a John Comyn como nuevos guardianes de los escoceses. ¿Sí? John Comyn se veía venir. Esto va a ser insoportable porque hay muchos así, ¿eh? ¿En Hay serio? muchos. Y Rufo cuando aplaude del otro William lado. Wallace cayó, Por favor, cayó no. de Bruce. Bueno, No, cuestión. no hace falta. No O sea, hace esto falta. no le suma a nadie. No le suma nada, solo la resta. gente entre todos, Resta sí. muchísimos puntos esto. Cuestión, ¿cuál era el gran problema de nombrar una bicefalía? Que se odiaban. Robert de Bruce y John Comyn eran casas rivales. Eran tipo linajes enemistados a morir. Pero Onda, todo mal hicieron. todo mal, era el desgobierno Escocia, ¿entendés? O sea, estaba muy mal la logística. Lógicamente, se empiezan a pelear casi que instantáneamente. Empieza a volver rumores de que vuelva John Balliol, que era el títere este. O sea, no le cerraba nada. Entonces, Robert de Bruce empieza a especular con que Eduardo era un chabón muy grande, era muy mayor. En cualquier momento podía morir y podía asumir el hijo. El hijo era visto como más débil. Había como mucho prejuicio al respecto de eso. Entonces decía, bueno, quizás no me conviene ahora atacar. A su vez, Robert de Bruce, insisto, un tipo más político también, ¿viste? Un tipo más el arte de lo posible, más negociador, más artero en algunas cosas. Agarra y dice, Eduardo aparte está ganando, o sea, nosotros estamos en retirada, me conviene firmar ahora y apostar casi que más a una herencia de ungida de Escocia. Viste que la cosa nobiliaria se maneja casi que así, o sea, vos tenés un condado, tenés esto, pactás arriba y lo de abajo se ordena solo, básicamente. Y bocha de incesto. Sí, bocha de incesto. Y una cantidad de esclavos. En 1302, viste, ahí Robert cambia nuevamente de bando. En lo formal, según dicen, jura lealtad a el rey Eduardo. Esto es lo que yo creo que Mel Gibson agarra y dice, esto sería un escenón, si lo meto en un campo de batalla, ¿entendés? Que está buenísimo, no vamos a andar tirándonos las cartas entre gitanos, ¿no? Mel Gibson haciendo un poco de magia con la historia. ¿Mano a mano con Mel? Cuestión. El chabón formalmente jura lealtad, pero empieza a construir como las condiciones objetivas para juntar banca y ser el Robert de Bruce, el próximo heredero o el próximo rey de Escocia, que es lo que él quiere ser. 1305 asesinan a William Wallace. La escena de Freedom de Mel Gibson gritando. Esto es real. Lo desmiembran a Wallace y mandan cada una de sus partes a distintos lugares del país. Es una locura. O sea, al condado más recóndito llegaba una mano de William Wallace, ¿entendés? Clavada así en la pica. Era tipo, esto les pasa. Lo repartieron. Ejemplificador Sí, y claro. Sí. también por si había un espíritu que tarde en reencontrarse. Totalmente, pero aparte ejemplificador en cuotas, porque no es que lo ponen en un solo lugar, entonces es Cristo. No, che, pará, ¿por qué no capitalizamos más el cuerpo? Tiene un montón de partes, o sea, mandémosle a distintos lugares para ejemplificar, ¿entendés? Che, ¿viste el pie de William Wallace? No, sí, me dejó helado, boludo. O sea, era como hacer negocio con una sola muerte ejemplar. ¿Qué es lo que sucede? De Bruce y Comyn, en esta bicefalía, obviamente empieza a salir mal, se entran a cagar mutuamente en cuanto escenario existe, se odian, cambian de bando, traición, malestar. Entonces De Bruce le propone a Comyn una suerte de parley, ¿viste? En las negociaciones militares, parley, diálogo. Se juntan en una abadía, en una iglesia, que era terreno sagrado, donde no podés... Abadí. Muy bueno, Lisa. Abadía. Están los dos A afilados, bailar. Veo que están los dos afilados en este storyboard. Cuestión, Gracias. ¿por qué en una iglesia? Porque eran todos cristianos, nadie nunca se traicionaría en una iglesia. Mirá, No vas a fíjate qué clavar loco. un cuchillo en una La iglesia. Hay códigos. La iglesia era garantía de que nada malo iba a pasar. Sale todo como el orto, se empiezan a pelear en la iglesia y Robert de Bruce lo mata. Asesina ¿Adentro de la iglesia? adentro de la iglesia. El chabón ahí dice... ¿Y Dios qué dijo? No, el chabón ahí dice, estoy jugado mal. O sea, Sí. De Bruce dice, ya está, la cagué. Maté a la cabeza a mi familia rival, a su vez la única sucesión posible de Escocia. El chabón agarra y dice, evidentemente, si no profundizo ahora, el chabón hace la técnica de... Sí, ¿qué momento es este? Profundizar. El tipo agarra, se va a Glasgow y se hace autoungir rey por un cura amigo. Entonces, tipo, necesitas autoridad eclesiástica para ser rey. Guaidó. Entonces, se junta se junta un cura amigo y se autoproclama rey. Hace la gran Guaidó. Ahí arranca su etapa de Outlaw King. El chabón es rey, pero lo gracioso es que es rey de nadie. Porque, o sea, es rey en el extranjero. Es súper interesante este concepto. Es un rey sin reino. Es una locura. Claro, pero como ya había matado a su casa rival, no le quedaba otra cosa que profundizar. ¿Entendés? No, Tipo, hay que ir más adelante, hay que redoblar la apuesta. Que de hecho no es lo que él quería hacer. Él quería esperar que muera Eduardo, ¿viste? Todo eso. Se le va al carajo todo. Lo ganó la pasión en la iglesia. Totalmente. No. El chabón ahí es, insisto, Guaidó en Venezuela. Autoproclamado rey de Escocia. Real.
¿Qué es lo que sucede? Le llega esta noticia a Eduardo y Eduardo dice, ¿qué? O sea, me están jodiendo, ¿entendés? El tipo con el que vengo negociando hace 5 años, ¿entendés? Ahora se autoproclamó rey y mató al otro. No, una locura. Chabón entró en full madness, ¿entendés? Entonces, Sí. ¿qué hace Eduardo? Manda a otro Eduardo, a Eduardo de Gales, a destruirlo. Tipo, manda a otro noble, a che, mira, reventalo a de Bruce, está haciendo cualquiera. Acá hay algo que me llamó mucho la atención, que es que Eduardo de Gales pelea con un banderín del dragón. Y el dragón es un símbolo en esa época militar de pelear sin códigos. Bien, lucha libre. Bueno, viste que la guerra tiene códigos. Vos hoy Sí. no podés bombardear en un hospital militar, vos hoy hay un montón de cosas que no podés hacer. Hay códigos de Sí. esa chivalry militar. Estados Unidos en El pasado. banderín del dragón. El Che, banderín del dragón. Qué bardero. Sí, por favor, Cristian. No estamos para eso acá. El banderín del dragón significa no hay códigos. O sea, Vale todo. el otro te avisa que va a pelear sin reglas. ¿Por qué? Porque era personal. Era de Bruce, vos mataste a alguien en una iglesia. ¿Qué? A de Bruce lo excomulgan. El Papa lo excomulga. Lo Y- hace persona non grata en la iglesia. ¿Y al amigo cura? No, el amigo cura estaba al lado de Bruce, era puesto menor, digamos. Pero todos afuera. O sea, todos sin reino, fuera de este terreno, ¿viste? De hecho, es como que le sacan la categoría de gente, ¿entendés? En algún No. punto. Y sí. Angente, angent. Sí. Lo desgentifican. Lo ¿entendés? desgentifican. Lo desgentifican. Desubjetivación. Entonces, ahí el chabón, ¿viste? Bruce Subjetivación. se junta unos 4.500 hombres y se come un desastre militar en Medben. 4.500 hombres. 4.500 hombres, un alzamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Él quiere ir a un condado a conquistarlo. El conde de ese lugar le dice, escuchá, peleemos mañana. Dice, bueno, dale, peleemos. Peleemos mañana. Mira, hoy Claro. justo Ay, llegaste quiero tarde, ver el ¿eh? cantando, así que Acampan. mañana que es viernes. Acampan y a la noche los atacan a todos. ¿Por qué? Bandera de dragón, no hay reglas, papá. ¿entendés? Eso es algo que teóricamente no puedes hacer. Porque Pero es tipo, traición al Pero pará, cuádruple. porque el dragón, la bandera de dragón la tenía el otro, ¿no? pero este. llegó y los mató a la noche todo Ah, coordinado. el de ¿entendés? dragón. Claro, entonces Claro. tipo, ya Estaba está, entonado papá. con el otro. Andá a reclamarle Tipo ser gente a Reborn, ¿viste? otro. Cuando hizo lo del meme en la Lo de reunión. Amorza. Sí. ¡Bandera dragón! Entonces el tipo agarra y dice, ya está, cuando sos de gente, no te caben las reglas de gente. Ya está. De ¿no? gente. No sos gente. Está bien igual. And Bueno, people. el chabón ahí le secuestran a toda la familia, también a de Bruce, y arranca su exilio total. Era un rey en el extranjero. Es interesantísimo esto. Es pero espectacular. Pero no lo mataron. ¿Eh? ¿No lo mataron? No lo matan. De Ah. 4.500 hombres le matan a 4.000, ¿entendés? Entonces se fuga a una 500 isla más, medio perdida, ¿entendés? Donde el tipo intenta... Está pidiendo genocidio. Media luca más. Sí, intenta de a poco volver a reconstruir su poder. Lo interesante de Bruce es que no se rinde nunca. Y no se rinde y cada vez se entierra más. ¿Entendés? Tipo cavar. Y en algún momento ver si sale del otro lado. El chabón efectivamente... ¿Y ¡Sale en China! El tipo Alto vuelve, culo. o sea, vuelve a juntar un poco de masa crítica. Tiene una victoria volviendo al territorio tipo 1307, que tipo, no, volvió Robert de Bruce, no lo puedo creer. Eso junta un poco de moral y el tipo sabe que su principal adversario es el frente interno. No tanto Inglaterra, sino los Comyn, la familia de los quienes Claro. mató su Sí, representante. En una iglesia. además. Bueno, uno agarra y diría, Chan dijo, bueno, voy a abocarme a resolver ese problema. ¿Cómo resuelve el problema de los Comyn? Los asesina a todos. No, pará, Robert. No Y hay es la ni- forma más segura. no hay ningún tipo de moraleja de unidad ni de frente de todos en esto. El chabón resuelve su interna matándolos. Va castillo por castillo, pero de su frente interno, o sea, se olvida de los ingleses, se olvida de los galeses, se olvida de los otros reinos y es tipo puertas adentro. Vamos a matarnos adentro. 10 años peleando, básicamente, y unifica las tribus escocesas. Bueno. En ese momento el chabón se aboca tipo a 3 años de unificar el quilombo interno. Unificar, o sea, va a cagar a palos a todos hasta que lo reconozcan a él Es una como locura. rey Unidad marginal. hasta que duela. Sí, sí, esa es la unidad hasta que duela. ¿Qué es lo que sucede? Ya Eduardo dice, no, esto no puede ser, no me banco más Y el aparte chabón. no se murió Eduardo todavía. Bueno, va y en ese viaje se enferma y muere. Mirá vos. O sea, en el viaje tipo así, La "Che, gran necesito Sandmar". matar a de Bruce yo, evidentemente. Quiero verlo muerto. Si no lo mato yo, o sea, nos va a ganar, muere en ese viaje. Ahí asume Eduardo II. Eduardito. Y entonces empieza como a nivelarse un poco el terreno porque se empieza a dar lo que Robert de Bruce quería, ¿viste? El tipo estudia que los ingleses básicamente tenían una suerte de política militar de marea. Era como que avanzaban con cierto clima primaveral y después en invierno se retrotraían. Entonces, de Bruce, en inferioridad de condiciones militares, nunca los enfrenta a campo abierto, le hace la gran guerra de guerrillas a los Güemes, la guerra gaucha, escondiéndose en bosques y qué sé yo, y los aguanta y los empieza a desgastar. Los empieza a desgastar, los empieza a desgastar. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a ganar.
O sea, en esas retiradas el chabón empieza a ganar y a recuperar terreno escocés. Entonces de repente ya Robert de Bruce empieza a ser la posibilidad más real, claro, de la independencia escocesa. O sea, el Lilita Carrió sacando 50% el después. Lilita Carrió del 0% de repente es tipo, che, viste, Lilita la está rompiendo. Entonces el chabón empieza a hacer la independencia escocesa. Es Robert de Bruce, es ahora, se viene. Cuestión, se viene la gran batalla final en Stirling. No la podés pechear ahí. Eduardo II junta tipo 20.000 hombres. Es una locura para las cifras del territorio de la época. Era onda Final Battle inmortal. ¿Qué es lo que sucede? Robert dice, si llegan a Stirling, me matan. Tengo que atraparlos antes, en la mitad de camino. El chabón va y los enfrentan. O sea, bloquean su paso a Stirling. Acá hay un par de episodios que son una locura. Hay un caballero que es Henry de Bohun, que lo ve a De Bruce picanteando y le propone un mano a mano para resolver la guerra. ¿Vieron esas cosas que parece que pasan solo en las películas? Pero ¿de dónde salió? Es de Era el caballero más cósmico de pero todo de esto. Escocia. Sí, no, de Inglaterra. Inglaterra, de los otros, de los malos, digamos, para Escocia. Quiere adelantar tiempo. El chabón va y dice, mano a mano, De Bruce, heroico, dice, por supuesto, De Bruce gana, lo revienta, o sea, le gana a este caballero, era joven, mucho más joven que él, todo, o sea, tenía todo lo de perder y gana. El tío de Henry de Bohun, porque eran todas familias, incesto, endogamia, ve este duelo mano a mano, ve a su sobrino morir frente al rey de Escocia y dice, ya fue, loco, avancemos. Avanza y caen en la trampa de Robert de Bruce. ¡No! Robert de Bruce, atento a esta técnica militar, sabiéndose inferior, cavó trincheras antes de la llegada a Stirling. La zanja de Alcina. Y en el piso metió estacas. Entonces, el ejército de 20.000 hombres, que eran caballería aparte, estamos enfrentando caballería con campesinos con lanzas. Entonces, avanzaban los caballos, los tipos se retrocedieron, dejaron las zanjas esas que no se veían de lejos, obviamente. Los caballos empiezan a caer en las zanjas, se clavan con las picas, básicamente. Mueren. Los que vienen atrás empujan y matan más a los de adelante. Los arqueros tiran flecha y matan a sus propias personas. O sea, es una de las batallas más sanguinarias y enloquecedoras del mundo. Ahí Inglaterra se come una suerte de deshonor absoluto, que es tipo, ¿cómo perdiste con 10 campesinos? Y estaban tan demoralizados que al otro día de Bruce avanza sobre Inglaterra, o sea, ya no los espera más. Avanza utilizando la técnica esta de picas, ¿viste? De tipo muro de picas, y avanzar y ensartar a todo el mundo. Esto es una locura y es el mayor triunfo militar de la historia escocesa. De los ingleses sobreviven, de 20.000 sobreviven tipo 5.000, llegan a volver a su patria, básicamente. Y Bruce negocia no solo la liberación de su familia, sino que es finalmente reconocido por los herederos como el primer rey de Escocia. Inglaterra retira su reclamo de Escocia. O sea, Inglaterra reconoce que haga eso. Inglaterra es casi, o sea, es único, digamos. Pero Inglaterra gada dice, no reclamo más Escocia, es suya, reino independiente, es de ustedes, es de Robert de Bruce. Basta. Por ende, Robert de Bruce es el primer rey de los escoceses y es la independencia escocesa. O sea, fíjate la institución que es esta persona, con todos sus vaivenes, que Mel Gibson reduce a una escena de 10 segundos, ¿entendés? Tipo, está loco, Mel Pero Gibson. traidor total. ¿Este storyboard es una traición a tu madre, básicamente? En algún... No, es una forma de verlo. No, para nada. Es una complementación de la gran película de Mel Gibson. Aparte, a mí me encanta lo que hace Mel Gibson, porque lo mismo hizo con La Pasión de Cristo. Viste que el chabón es como que le gustan temas y es como que cuenta una versión completamente arbitraria de eso. Es tipo, para Mel Gibson fue así. Sí. Y Titanic también, por ejemplo, de Cameron. Hay muchas cosas así. El chabón cae a Escocia y le dice, yo les voy a contar un poco cómo es su historia, escoceses. Les hablaré de William Wallace. Y el tipo dice, pero Mel Gibson es nuestro héroe nacional. Escocia explaining. Claro, escuchen, escoceses. Ustedes no entienden, yo soy americano, les voy a decir cómo es la verdad. Y hace un película, aparte que es buenísimo. No podés discutir con Corazón Valiente. O sea, en Telefe, en Mar del Plata, la pasaban absolutamente todos los domingos. Por eso, tiene razón. Todos Es los muy domingos. buena. Fíjate algunos de estos datos. Fue tan poderoso el legado de Robert de Bruce que de hecho ustedes dirán, ¿por qué Escocia y no es independiente? La unificación posterior se da porque los escoceses logran sentar a un heredero escocés en el trono inglés. O sea, en realidad la unificación posterior viene por Escocia. De hecho, la reina Isabel hoy es 19ª nieta de heredera de Robert de Bruce. ¡No! La reina que está hoy, la reina de Inglaterra, tiene el Queen linaje Elizabeth. de Robert de Bruce. Es heredera de Robert de Bruce, el escocés el primero, digamos. Esto es fascinante, Paria. ¿viste? Sí, sí. Después, obviamente, ¿qué recomiendo para esto? Miren Corazón Valiente, porque es un peliculón, está buenísima. Pero bueno, Mel Gibson, por ejemplo, le pone a Robert de Bruce un padre leproso y maligno, ¿entendés? Sí, tipo cubierto en tela. Y además, el que diseña el mal, digamos. El leprosodio. Leprosodio Leprosodio mal. Nosotros nos solidarizamos con la comunidad leprosa, que es gran representativa del país. Y entonces el tipo, ¿viste? Con Rosario Central también. Le mete un padre leproso ahí en el medio, Me la interesa siente. hacerte una pregunta, no sé si tendrás la respuesta a Bord, A ver. pero quisiera saber cuánto pudo disfrutar él de todas estas victorias. Muy poco.
Ah. Muy poco. Robert De Bruce, después de tipo años de pelear toda su vida, muere a los 50 y pico. O sea, cuando De logra sífilis. la paz, es tipo, le agarra... De hecho, no sé si no le agarra lepra a Se él cae o algo. en la Hay rumores ducha. de que le agarra y muere. Por ahí de ahí se inspiró. Y lo de Mel. lepra, tipo, Mel Gibson, un momento, murió de lepra. Padre leproso. Lo tengo. I've got it. I'm Mel Gibson. ¿Entendés? O sea, la rompe toda con eso. Otro dato de Corazón Valiente. La escena de pelea final, fíjate lo crack que es Mel Gibson con su misoginia, borrachera y violencia. El chabón, en la batalla final, es muy cruenta la batalla final de Corazón Valiente porque usaron extras de pueblos rivales a propósito. Me estás jodiendo. Hubo hospitalizados después de la pelea de Corazón Valiente. O sea que vuelvan a ver Corazón Valiente, se están pegando en serio. Pero, tipo, la gente que está peleando, tipo, hijo de puta, o sea, se odian de verdad. Y Mel Gibson dijo, sí, excelente, violence. ¿Entendés? Bueno, tienen Corazón Valiente para ver, pero también ¿Qué la tienen... tarea les manda el Recomienda. profe? Sí, pero están buenísimas, a mí me encantan. Tienen también otras dos que están en Netflix. Una que se llama Outlaw King, o sea... Outlaw Esto que King. dijiste vos Esto que sobre dije Robert yo, Bruce. que Netflix tradujo como legítimo rey, no sé por qué, porque es Lo contrario. tipo, claro, Lo es lo contrario. contrario conceptualmente de lo que la película trata de decir, que es rey en el extranjero, rey sin reino. Netflix dijo, las bolas, es un rey legítimo. Papá en ¿entendés? aprietos. Claro, claro, dijo papá en aprietos. Bueno, la tienen y esa es la historia de Robert De Bruce. Está en Netflix, la pueden ver. Y la otra es El Rey, también está en Netflix, que esa es buenísima, pero está basada en novelas de Shakespeare. O sea, van a ver muchos de estos elementos, pero Lear. artísticamente utilizados. En la película Outlaw King está la batalla esta que les digo, la de los pozos con picas, digamos, que es la cosa más brutal que existe, no saben lo que es esa filmación. Recomendación del Storyboard. Películas. Reward Member. ¡Eso! Muy bueno. Reward Members. Reward Mendecian. Pasó Storyboard, un nuevo Robert De Bruce. storyboard. Ya hay ganador de la sopa de letras. Ganaste algo de @westgrow 1125809360. Enseguidita volvemos con mensaje de la gente. Perdón, ¿Santino ganó? ¡Ganó Santino! Oh, un gente, pero de de la- primera. Gente fundadora. Gente Gente fundadora. fundadora. Vamos a escuchar un temodrio y a la vuelta, Caricias y la gente, tu lugar para cerrar estas caricias traicioneras.